Buenas tardes para todos. Mi nombre es Fabián Steven Santos Bautista, estudiante de la Universidad Estatal Francisco José de Caldas de la Facultad de Ingeniería, proyecto curricular Ingeniería Eléctrica. El día de hoy voy a sustentar el proyecto titulado Cálculo del campo eléctrico en la zona de servidumbre de una línea de transmisión de 110 kilovoltios. Para el correcto desarrollo de este proyecto es necesario tener unos conceptos y leyes básicas, en la cual la primera es la ley de Coulomb. Esta ley fue desarrollada por Agustín de Coulomb en el año 1785, la cual explica que la magnitud de una de las fuerzas eléctricas con la que interactúan dos cargas puntuales es directamente proporcional a la fuerza eléctrica e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. En la ecuación número uno se puede observar la ecuación de la fuerza eléctrica en componente vectorial, todo esto con el fin de más adelante poderla reemplazar. Bueno, aquí en esta fórmula también aparece la constante de proporcionalidad, la cual se puede determinar como 1/4 pi epsilon sub 0, que al reemplazar en la fórmula general nos da una fórmula de la fuerza eléctrica más general, pues donde Q1 y Q2 son las cargas eléctricas presentes, R son las distancias, la separación de la carga, el vector unitario, lo que está en la fórmula está en vector, es radial a la dirección en la que se ejerce la fuerza, pues F es la fuerza eléctrica, medida en newtons, y epsilon sub 0 la permitida del vacío. Bueno, posteriormente el segundo concepto que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo es el campo eléctrico, el cual la presencia de una carga eléctrica que genera una perturbación en un espacio es lo que se denomina campo eléctrico. Esto se manifiesta a través de una fuerza que interactúa sobre las otras cargas de la dicha región. El campo eléctrico en un punto se define como E sobre F sobre Q, donde E es el campo eléctrico, F es la fuerza eléctrica anteriormente expuesta y Q la carga presente. Partiendo del concepto de campo eléctrico, voy a mencionar la intensidad de campo eléctrico, que la intensidad de campo eléctrico en un punto se designa con el vector E y corresponde a la magnitud de intensidad, por lo tanto es direccional. En pocas palabras, la intensidad de campo eléctrico es la magnitud de la fórmula anteriormente planteada del campo eléctrico. Posteriormente, se va a realizar el reemplazo de la ecuación de fuerza eléctrica en la ecuación de campo eléctrico, en la cual se puede evidenciar la ecuación 2.2, la cual es la ecuación para calcular el campo eléctrico generado por una carga puntual, en la cual en este proyecto se van a tratar eh, diferentes métodos. Entonces también podría ser necesario el emplear si se tiene un número de cargas puntuales n, entonces el campo eléctrico total se basa por el teorema de superposición, como la suma puntual de cada uno de los campos individuales sería el campo total, y todo esto se vivenciaba en la suma de Riemann de la misma fórmula anteriormente planteada. Como siguiente concepto, entramos a potencial y diferencia potencial, que pues la diferencia potencial se reconoce como la cantidad de trabajo que se realiza en llevar una carga de un punto a otro. Entonces, para realizar este concepto, partiremos de decir que se quiere hacer un trabajo de llevar una carga de un punto A hasta un punto B. Como se evidencia en esta ecuación, que sería la ecuación número 3, el trabajo se evidencia en una integral de los dos puntos donde queremos llevar por la fuerza eléctrica por el diferencial de longitud, el cual posteriormente, partiendo del campo eléctrico, despejamos la fuerza eléctrica, la cual viene siendo igual a menos Q por E, que viene siendo igual a la nueva ecuación 3.1. Reemplazamos esta ecuación en la ecuación general de la diferencia potencial, obteniendo que el potencial eléctrico entre dos puntos viene siendo igual al trabajo ejercido entre estos dos puntos sobre la carga puntual, o también de una forma más general se tiene que el potencial eléctrico generado en dos puntos no es más que menos la integral del campo eléctrico por el diferencial de longitud. Al desarrollar esta integral se llega a la fórmula de diferencia potencial general, pues presentes en dos puntos, la cual depende del inverso de las distancias a la que se va a tomar, multiplicado por la carga sobre 4 pi epsilon sub 0. Bueno, aquí se va a realizar como una aproximación de qué pasa si se lleva el valor de R a infinito, entonces en el cual se sabe que infinito no es un número como tal entero, entonces al realizarle este límite, esta componente tiende a cero. Entonces, la aproximación realizada nos da la fórmula general para calcular el potencial en un punto, la cual queda evidenciada por la carga sobre 4 pi epsilon sub 0 por el inverso del radio. Claro, nuevamente, como lo mencionaba anteriormente, si se tiene un sistema
de n cargas puntuales en la cual se va a evidenciar el potencial, se hace por la suma de sus potenciales individuales, pues todo esto generado en una suma de Riemann, la cual aquí pues queda denominada como la ecuación 3.9, en la cual la suma de Riemann va desde igual a 1 hasta n igual al n, que sería la carga enésima a la cual se le va a realizar, pues donde RI va a ser la distancia desde la carga hasta el punto de cálculo. Bueno, como siguiente para este proyecto se plantea el método de las imágenes simétricas, que este método consiste en reemplazar las condiciones de fronteras impuestas en superficies conductoras mediante un sistema equivalente de cargas ficticias o imaginarias, ubicadas estratégicamente de la forma de que el campo generado por estas dos cargas satisfaga las condiciones de frontera del problema original. Bueno, en el contexto general a emplearse en este proyecto, pues, se tiene que se moldeó el suelo como un conductor ideal, en el cual se va a realizar el campo eléctrico de la zona de servidumbre. Entonces, en esta imagen, en la imagen número uno, en la ilustración uno, se evidencia la carga puntual a una distancia del punto de tierra, que sería el conductor, que sería la zona de frontera de conducción, lo cual por el método de las imágenes es equivalente a tener la misma carga con igual magnitud, pero con signo opuesto en posiciones simétricas. ¿Qué se refiere a posiciones simétricas? Que la componente X, si se tiene un sistema, si está en un sistema referenciado, la componente X es constante y la componente Y es la componente Y, que sería la negativa. Bueno, partiendo de esto del método de las imágenes, se establece pues una ley que es la ley de Gauss para conductores cilíndricos, pues la cual esta ley se establece que el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga encerrada. Bueno, la ley de Gauss se utiliza principalmente en superficies, como se llaman, ideales, conductores ideales, esferas, cilindros ideales, en los cuales pues la geometría es perfecta para que se realice una cancelación de diferentes campos. Bueno, en la imagen 2, la ilustración 2, se evidencia la presente superficie gaussiana, debido a pues, que la ley de Gauss nos menciona que se genera una superficie gaussiana, en el cual de lo que se estamos trabajando con un cilindro, se genera esta primera imagen. Posteriormente, la imagen que se presenta al otro lado son las líneas de campo eléctrico a través del conductor del radio tomado, las cuales son radiales y hacia afuera, como se evidencia en la figura. Bueno, pues la ley de Gauss en forma integral nos dice que el campo eléctrico por un diferencial de área viene siendo igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Bueno, para plantear aquí la ley de Gauss, se toma también una aproximación en la cual se dice tomar el conductor extremadamente largo, teniendo una longitud de infinito. Todo esto pues con el fin de evitar los puntos frontera, que es donde se generan como una torcedura en el campo, lo cual ya no se presentaría en la imagen. Bueno, o sea, esta aproximación se hace válida porque la relación de longitud que presenta cada radio de los conductores cilíndricos en relación a la longitud de cada uno de ellos es extremadamente pequeño. Entonces, eso es como decir, se quiere tomar como si evitando las fronteras, pues por este caso, porque es como si fuera extremadamente pequeño, pues en relación a la diferencia de valor. Bueno, si se tiene que la ley de Gauss, si se quiere realizar el cálculo de la ley de Gauss con una densidad de carga lambda k, pues por ende quedaría la ecuación de un campo eléctrico en R, la cual va a ser lambda, que sería la densidad lineal de carga, sobre 2 pi epsilon sub 0. Y pues R sería la distancia radial desde el eje hasta el conductor, que se presenta en la imagen 2. Bueno, al tener ya la ecuación 5.2, que fue la haber realizado ley de Gauss, procedo a sustituirla en la diferencia potencial. Bueno, en esta fórmula de diferencia potencial, entonces sabíamos que la diferencia de potencial en un punto B a B viene siendo igual al campo eléctrico por el diferencial de longitud, por el diferencial radial. Entonces este se reemplazó por la ecuación anteriormente obtenido. Al realizar la integral, se obtiene que el potencial B a B, teniendo una longitud de carga, una longitud de carga aquí denominada lambda sub k, viene siendo igual a lambda sub k sobre 2 pi epsilon sub 0 por el logaritmo del inverso de sus distancias, donde RA y RB son las distancias donde se quiere generar el punto. Bueno, aquí en la ilustración 3 se evidencia la diferencia potencial entre dos puntos, en las cuales, como se puede evidenciar, la diferencia potencial en B a B se da por el potencial BA menos el potencial BB. Para el caso de N conductores se tiene pues lo mismo, sería el mismo gráfico, pero pues como tal se dice que tenemos un conductor A, un conductor G, en el cual se tiene N conductores y lo que queremos hallar pues es el potencial
de estos. Entonces, pues es lo mismo, realizar las diferencias de potencial o tomar o realizar el cálculo del potencial en A menos el potencial en B o el potencial de cada punto que se quiera tomar. Bueno, pues teniendo presente esto, como el suelo es conductor, se presentaría en una forma matricial n por n. Bueno, en la imagen número 4 se presenta el método de imágenes para n conductores. Entonces, teniendo en cuenta esta imagen, se evidencian que cada carga Q1, Q2, Q3 hasta Qn tienen una carga puntual la cual tiene la misma magnitud pero diferente signo y lo mismo pasa con las distancias. Entonces, en este método para n cargas puntuales van a aparecer unas diferentes distancias las cuales posteriormente van a ser calculadas. Bueno, el método de las imágenes en estos conductores lo que hace pues es simplificar el cálculo del potencial eléctrico pues a partir de esta configuración. Esto establece la relación entre el vector de potenciales en cada conductor y las densidades lineales de carga mediante la ecuación 5.4, donde pues se la mencionaba que pues el B es el vector de voltajes para conductores reales, P es la matriz de coeficientes de potencial y lambda es la densidad de carga constante de los conductores. Entonces, para este análisis, pues se parte que ya tenemos un voltaje, un vector de voltaje previamente definido, correspondiente a 110 kilovoltios en un sistema trifásico balanceado, en el cual pues el desfase se presenta cada 120 grados, como se evidencia en esta matriz. También tomamos el potencial igual a cero del cable guarda. Bueno, teniendo en cuenta esto, partimos ahora los elementos presentes en la matriz P, en el cual se presentan los elementos P y I, en los cuales estos elementos son las matrices de la diagonal. Y los elementos P y J son los elementos externos a la diagonal, donde H de I son las alturas sobre el conductor, D y J son las distancias entre el conductor y la imagen del conductor, y D y J' son las distancias entre conductores. Bueno, pues estas distancias se calculan por Pitágoras, en las cuales se pueden evidenciar aquí, en estas dos fórmulas. Bueno, en el cálculo de esta matriz en los elementos de la diagonal también se realiza una aproximación. Todo esto tomando en cuenta que se toma el radio de cada conductor y no se toma el valor exacto que sería cero. Pues todo esto se genera porque si tenemos, se indeterminaría la ecuación referente al logaritmo natural, por ende, pues, como el radio es extremadamente pequeño, es como si se tendiera a cero, pero pues no se tendiera a cero porque si no se genera la indeterminación. Bueno, después de tener esta matriz P, se tiende a despejar la ecuación lambda de la ecuación 5.4, obteniendo que la ecuación lambda viene siendo igual a la inversa de la matriz P, la matriz de potenciales, por el vector de voltajes. Bueno, como lo mencionaba anteriormente, pues el campo eléctrico de múltiples conductores, pues en este proyecto pues se tienen varios conductores, tanto reales como imágenes, en los cuales partimos de la ley de Gauss, que la ley de Gauss presente pues nos generó la ecuación 5.2. Entonces aquí en este para n conductores lo que se genera es realizar un sistema de coordenadas, coordenadas X y coordenadas Y, todo esto pues modelando porque cada campo va a tener, o sea, cada conductor va a generar un campo distinto porque cada lambda va a cambiar, sabiendo que el lambda sub k va a ser un número imaginario porque va a tener magnitud y va a tener ángulo. Entonces, como se puede evidenciar, pues por el método de superposición, se sabe que el campo eléctrico total viene siendo igual a la suma de las contribuciones puntuales tanto en X y en Y, lo cual se va a tomar en cuenta en el cálculo del código posteriormente a explicar en este. Bueno, pues la normativa presente pues fue reglamentado por el RETRI, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, en la cual lo que asegura es considerando aspectos de importancia como son las puestas a tierra, las distancias mínimas de seguridad y los niveles de tensión permitidos. El presente desarrollo se va a realizar con el límite máximo de campo a lo largo de una servidumbre, el cual es de 5.000 kilovoltios metro. Bueno, posteriormente, utilizando las ecuaciones anteriormente planteadas, se realiza la zona 7, la cual pues denominé resultados teóricos obtenidos. En la presente sección se va a evidenciar pues los resultados obtenidos. Entonces, en la primera tabla, por el método de las imágenes, lo que se realiza es un sistema de coordenadas que por practicidad se toma el cable guarda como el origen, por eso este cable tiene coordenada cero y se tiene la distancia y los radios, que aquí se toman el diámetro de los conductores y se dividen en dos para mayor exactitud. En la segunda tabla se evidencian las distancias empleadas, las cuales fueron halladas con las fórmulas PIJ, PPI y PIJ anteriormente mencionadas, tanto las para poder conseguir la matriz P. Bueno, en la tabla número 3, ya teniendo
las distancias presentes, se obtuvo pues una matriz 4 por 4 en la cual se evidencian los potenciales. Pues ya tener la matriz P y se sabía que teníamos el vector de voltaje, se obtiene lambda, el cual como lo mencioné anteriormente, es un número imaginario porque tiene coordenada, tiene magnitud y tiene ángulo, en el cual para cada cable varía. Bueno, pues posteriormente voy a realizar la explicación del código. Pues es cuál este código fue desarrollado en Google Colab, en el cual como lo primero que se hizo pues fue importar las tres librerías presentes, en la cual la primera librería es para desarrollar operaciones matriciales y operaciones numéricas, la segunda librería es para desarrollar operaciones con polares o imaginarios, debido al vector de voltaje. Siguiente, la última librería genera lo de la imagen, que es la que se quiere hallar. Bueno, pues como tal, lo primero que hice pues fue emplear la constante epsilon sub 0, pues dándole su valor teórico. Como siguiente, evidenciando los resultados, los datos obtenidos de la tabla uno, lo que hice fue transcribirlos en un diccionario para que éste guarde tanto las coordenadas XY y el radio de cada uno de los elementos, de cada uno de los elementos posteriores. Pues se puede decir que en el método de las imágenes, en la parte de las imágenes, pues no coloqué el radio porque como tal solamente el radio va a ser tomado en los conductores reales. Bueno, pues posteriormente se tiene pues que se evidencia otro diccionario en el cual se tiene los cuatro conductores reales y posteriormente se realiza la matriz P. Esta matriz P pues va a tener un sistema 4 por 4 como se mostró anteriormente en el archivo, en el cual fue denominado por un foranidado, en el cual lo que va a realizar va a ser tomar tanto las imágenes planteadas por las matrices P, PI y PIJ y realizar esos con cada uno de los conductores para así obtener la matriz de potencial. Bueno, pues posteriormente se realizó el vector de magnitudes, el cual se sabía que teníamos un sistema trifásico, un sistema de 110 kilovoltios, entonces se dividió sobre 3 para generar el sistema de cada uno de los vectores, de cada fase. También teniendo en cuenta que el vector del potencial en el cable guarda es cero, entonces la librería CMAT se utilizó aquí pues para tener, porque tanto se tiene la magnitud como se tiene el ángulo. Bueno, pues posteriormente se realiza por la primera librería, se realiza la inversión de la matriz P con el fin de obtener lambda, que lambda se obtiene por la matriz P inversa, o sea, la matriz inversa de P y por el vector de voltaje, en la cual lambda pues se va a generar pues, cuatro lambdas, una referente a cada conductor, en la cual se denominó un for, pues todo esto va a ir corriendo cada uno de los elementos de la matriz P inversa por cada uno de los elementos de los voltajes. Bueno, pues posteriormente el código va a pedir el ingreso en un número flotante, todo esto porque pues, se puede ser un número no exacto para calcular la longitud de servidumbre en dada en metros. Bueno, aquí el punto Y sub m se toma constante porque el campo eléctrico se va a tomar en toda la servidumbre en un metro de altura. La posición X es la que va a variar dependiendo la entrada que dé el usuario, y lo cual se va a tomar en 1000 puntos para que la gráfica obtenida se vea mejor. Bueno, pues posteriormente el campo eléctrico, como lo mencionaba anteriormente, pues se puede realizar la suma de cada campo en X como campo en Y, sabiendo que aquí lambda acá, pues ya es una lambda la cual contiene componente tanto real como imaginaria. Entonces, como tal, el cálculo del campo se realizó también por dos foranidados, en los cuales fueron corriendo las fórmulas anteriormente mencionadas para guardar este campo en esta parte, que sería el campo eléctrico total. Bueno, pues como tal, pues ya para graficar el campo, pues lo que se tomó fue la gráfica en la cual la primera parte pues va a tomar las magnitudes del campo eléctrico anteriormente guardadas de los 1000 punticos tomados. La segunda pues va a ser unas líneas punteadas de color rojo, en la cual pues van a estar evidenciando el límite del retri, que son 5000 kilovoltios metro. Y ya aquí se tomó cada valor, cada nombre de cada eje de la gráfica. Para finalizar y evidenciar el cumplimiento del retri, se evidenció una nueva matriz, una nueva variable, la cual se denominó Emax, en la cual se van a tomar en cuenta todos los resultados obtenidos del campo de las magnitudes, todo esto con el fin de generar un if, un for, en el cual si este supera el límite del retri 5000 kilovoltios, pues va a generar que está superando, y si es menor, va a salir que es menos. Pues aquí voy a correr el código para dos distancias diferentes.
de la zona de servidumbre. En la primera instancia se van a evidenciar 50 metros, en la cual se espera pues que el código corra. Entonces, como tal, se va a evidenciar un gráfico en el cual tiene dos picos y es inferior en la zona de pantalla. Aparece aquí que era lo que necesitábamos, que era inferior al límite del retri, demostrándonos que el campo máximo es de 0,50 kilovoltios sobre metro. Se puede realizar para diferentes configuraciones, teniendo sistemas con diferente cantidad de números. El cual pues, nos muestra un siguiente gráfico en el cual también presenta dos picos, en el cual está presentes en la zona central de la servidumbre, en el cual aquí nos está diciendo que el valor del campo eléctrico es cero. Entonces se puede tomar en otra longitud y el valor del campo eléctrico son 0,47, el campo eléctrico máximo. Por ende, se está cumpliendo lo relacionado a la regla, a la normativa del litio. Bueno, pues este video va a ser subido al canal de YouTube, en el cual el enlace va a quedar evidenciado en este archivo teórico para la posterior evaluación. Muchas gracias.